Hola amigos de Survivalistas de Salón. Hoy estamos aquí para abordar un tema que ha generado mucha controversia. ¿Es realmente inminente un gran terremoto en Sevilla o de alguna otra ciudad española? Se ha hablado mucho de esta posibilidad de un sismo de gran magnitud en la península. Pero, ¿es una amenaza real o solo sensacionalismo? Vamos a analizar la situación con algunos datos y voy a daros, sobre todo, lo que yo opino, lo más importante, lo que algunos consejos prácticos de supervivencia que nos puedan servir y también daros algunas opiniones personales. Si queréis más informaciones, en el canal de Supervivencia Moderna, un canal que sigo hace tiempo, podéis ampliar la información. Ya sabéis que yo comento estas cosas con un ligero toque de humor, o de despreocupación, o de desenfado. ¿Por qué? Porque pienso que no hay que rayar en la paranoia ni obsesionarse con el tema, pero también me gusta darle un trasfondo ligeramente serio. La actividad sísmica en la península ibérica está influenciada por la colisión entre las placas tectónicas africanas y la euroasiática. Yo no soy experto en estas cosas, os cuento lo que he leído. Esta iteración ha generado terremotos a lo largo de la historia, especialmente entre el sur y el sureste de España. Las provincias más afectadas por la actividad sísmica han sido Granada, Málaga y Almería. En los últimos meses se han registrado numerosos temblores en esta región, algunos de ellos superiores a los 4.0 en la escala de Richter. Sin embargo, esto no significa que otras zonas estén exentas de peligro. Recientemente Sevilla, en concreto no fue Sevilla, sino Cazalla de la Sierra, registró un terremoto, según vemos, de 3,8. Es inminente un terremoto de gran magnitud en Sevilla, o en esta zona. Eh, Algunos expertos han afirmado eso, pero yo creo que buscan el sensacionalismo. La mayoría de los expertos coinciden en que predecir un terremoto con exactitud es imposible. Sin embargo, los estudios sísmicos sugieren que hay zonas de España con una alta probabilidad de experimentar un sismo de gran magnitud en algún momento futuro. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. Las fallas tectónicas presentes en la región indican que un terremoto de magnitud 6 o 7 podría producirse efectivamente en cualquier momento, pero es inminente. La realidad es que no hay pruebas de que indiquen que un evento de este tipo sucederá en los próximos días, semanas o meses. No obstante, la historia sísmica de la región demuestra que alguna vez ha ocurrido y que podría repetirse. Uno de los más dañinos en tiempos recientes fue el terremoto de Lorca del 2011, que llegó a causar daños personales con 9 víctimas mortales y numerosos daños materiales. Aunque muchos edificios quedaron dañados, hay que decir que solo uno se derrumbó. El Instituto Geográfico Nacional dispone de un visualizador donde podéis, que son las imágenes que estáis viendo, donde podéis ver los terremotos más recientes que ha habido y dónde han ocurrido. Este visualizador es público y son datos que ofrece el gobierno español. Podéis acercaros y consultar las zonas de mayor peligrosidad según nuestros estudios. Recordad que otro peligro adicional es si estáis en una zona fluvial o si estáis en una zona marítima, son los maremotos o las inundaciones. En esta página web también os puedo dejar una referencia a qué zonas son inundables, por origen fluvial o bien por origen marítimo. Quería dejarlo indicado y recordaros que dejaré el link debajo junto al resto de link de la aplicación para que sepáis si vuestra zona, donde incluso en esta página tenéis un buscador, puede ser o no inundable o tiene riesgo de inundación. ¿Vale? Este pequeño inciso. Antes de entrar en las recomendaciones de los organismos especializados, si hay algo que yo querría deciros, y lo digo como opinión puramente personal.
Si hay algo que nos ha enseñado la historia reciente de España es que la respuesta gubernamental ante desastres naturales suele ser insuficiente. Lo hemos vivido con la Dana, donde muchas localidades quedaron incomunicadas y la ayuda tardó días en llegar. Esa mochila de 72 horas necesitaba que fuera de 15 días. Ante un terremoto de gran magnitud, el colapso de infraestructura, los cortes de la luz, el agua y telecomunicaciones serían inevitables. Y por ello, no podemos depender exclusivamente de las autoridades. La preparación individual y comunitaria es clave para la supervivencia. Sin llegar a la paranoia, estamos hablando de prevención. No hay que tomarlo como... Es como tener un extintor en tu planta. Ese extintor está ahí para no usarlo. Y ese extintor no te provoca todos los días que estés pensando en que va a haber un incendio en tu casa. Es solo una medida de prevención. Y aquí también estamos en las opiniones personales. Yo creo que el ciudadano de a pie, cuando ocurre algo, está siempre solo. Siempre. Aquí podéis ver lo que nos recomienda nuestro gobierno antes de un terremoto. ¿Qué nos recomiendan ellos? Pues tener un botiquín de primeros auxilios, una linterna de dinamo, agua embotellada, un silbato, un extintor, algo que se suele olvidar, porque después de un incendio suele haber, o sea, después de un terremoto suele haber incendio. Algo importante es prevenir los riesgos. No colocar objetos en lugares altos, tener todos los muebles bien asegurados. Esa piececita del mueble que sirve para anclarlo a la pared y que no montaste, ahora te vas a acordar de ella. Algo que los españoles no hacemos mucho y que te toman por loco si hablas de este tipo de cosas es tener un plan de evacuación y un punto de encuentro familiar en el caso de desastre. Quedar con tu familia, decir, vamos a quedar aquí si ocurre algo. Vamos a comunicarnos de esta manera porque podríamos, por ejemplo, tener unos walkies que nos permitieran comunicarnos en caso de emergencia. Plan de evacuación, plan de actuación, ensayos, salir corriendo, etcétera. Cómo debes de bajar, exactamente. Cómo debes de comportarte, sobre todo con los niños. Que todo el mundo conozca cómo hay que cerrar las llaves, cómo hay que abrir las llaves de la casa, cómo se cierra el gas, cómo se abre el gas, cómo se cierra el agua, cómo se corta la luz, ese tipo de cosas. Aquí sí es importante esa mochila de 72 horas. Tener esa mochila de 72 horas por si te tienes que ir a un polideportivo donde te vayan a tratar de acoger o ayudar mientras tanto, o a casa de un vecino, o te tienes que buscar la vida e irte a un descampado. Vete a saber. Una mochila de 72 horas, cuanto más completa, mejor. Importantísimo en esa mochila de 72 horas, toda tu documentación. Eso es lo más importante. Los papeles del seguro, los papeles de tu casa, tu documentación para identificarte, documentación de la seguridad social y tarjeta para que te atiendan, todo ese tipo de eso. Efectivo, lleva algo de efectivo, no va a haber cajeros, no va a haber disponibilidad de datáfonos, aunque será bueno que lleves la tarjeta. Probablemente las comunicaciones hayan caído. Eso deberías de tenerlo preparado muy a mano en algún lado para meterlo en tu mochila, o si no lo usas o si no lo tienes dentro de la mochila con copias, y llevarte todas esas cosas que sí son muy importantes. Buena idea es tenerlo dentro de una pequeña bolsa. Salir de casa o no salir de casa. Cruz Roja y la mayoría de organizaciones te recomiendan que no salgas. Te recomiendan más que te protejas, que te metas debajo de una mesa, te protejas allí. Y te dicen también la mayoría de las estadísticas que muchos de los accidentes se producen saliendo de casa. Se caen por las escaleras, usan un ascensor, o te caen cristales cuando sales a la calle, te golpeas, te atropellas, etc. Si te quedas dentro de la casa, te indican que te coloques debajo de una mesa resistente o en esquinas estructuralmente seguras. Esto te va a proteger
de un golpe de un objeto que caiga. Si te derrumba el edificio encima, no te va a proteger. Las esquinas estructuralmente seguras, pues te dan la posibilidad de quedar en el triángulo de la vida, o como lo suelen llamar, o quedar atrapado en una burbuja dentro del edificio. Mira, si estás ahí, pues guay, ¿no? Al final, quedarte en el interior o en el exterior es una decisión complicada y que vas a tener que tomar en segundos. Yo personalmente os diría que reviséis vuestro edificio. Si vuestro edificio es una construcción posterior a 1994, debería de cumplir con unas normativas antisísmicas. Aún así, enteraros de cómo es vuestro edificio. Si tu edificio es anterior de construcción a esa época, probablemente no esté preparado para terremotos. Los edificios resistentes de hormigón armado y refuerzos estructurales son más seguros. ¿Qué queréis que os diga? No soy experto en estructuras, pero pienso que es más seguro si tú piensas que tu edificio no es robusto salir que quedar, pero eso es mi opinión. Y en ese caso trincaría mi mochila y me iría a la calle, lo más lejos posible de edificios y de cosas que me puedan caer encima. Es una de las cosas más peligrosas. También hay cosas que no puedes prever, hay tuberías del gas en el suelo, ¿vale? Luego, una vez que termine el terremoto, debéis de revisar los daños en las viviendas antes de volver a entrar. Y por nada de encender fuego, asegurarte de que no hay fugas de gas, ese tipo de cosas. Y mantenerte informado y recordar que puede haber réplicas. En estas circunstancias, seguramente habría cortes de luz, de agua, colapso del transporte público, habría heridos y los hospitales estarían colapsados, no se podría acudir a ellos, y mucha gente estaría sin hogar en las calles. Y por supuesto, aparecerían saqueos y personajes indeseables que ya los hemos visto actuar en muchas ocasiones. También hay que decir que en estas ocasiones, como se ha visto por ejemplo en el caso de la Dana, también aparecerían buenas personas, grupos de gente dispuesta a ayudar a otra gente. Es por ello y es importante este tema de la preparación y de la organización, puesto que mientras más organizado y preparado estés y más preparada y organizada esté tu comunidad, más fácil será ayudar a los demás o que seas ayudado. En este caso, la preparación individual del lobo solitario creo que es un error, sino que hay que intentar llevarse bien con tu familia, con tu vecino, con el de al lado y que estén concienciados igual que tú. Ojo, esto no significa que vayas diciendo a todo el mundo que tienes una despensa y guardados todos tus pertenencias valiosas en tal sitio y preparados para eso. No, no hablo de eso. Hablo de que la comunidad alrededor tuya esté también concienciada. El lobo solitario al final no es más que una víctima más a cazar. Por último, con estas imágenes de volcanodiscovery.com quisiera tranquilizaros. La posibilidad de un terremoto en Sevilla o cualquier otra ciudad española es real, pero su inminencia es algo incierto. No sabemos cuándo sucederá, pero sí sabemos que si ocurre, quienes estén preparados tendrán más posibilidades de sobrevivir o de pasarlo mejor dentro de lo posible. No caigas en el pánico. Fijaros que las actividades que indica esta página, actividades sísmicas, son normales. Y prepararos, porque la preparación y el conocimiento pueden marcar la diferencia. Gracias por estar ahí, gracias por verme y un saludo.